La parte de la gira de esta semana es Jethro y... En inglés de Texas decimos Jethro. Me recuerda a ese tipo que... Fui a Beverly Hills, ¿ves? O Texas Oil. Té de Texas, té negro, eso es todo. Ustedes son buenos, conocen esta historia. Ya la buena vieja Jethro. Jethro, qué gran historia fue. Iris hizo un gran trabajo al leerla. Este sacerdote de Madián que viene y al final de la historia reconoce que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob es el verdadero Dios. Qué gran testimonio, este sacerdote de Midian que llega a la fe en el único Dios verdadero. El Dios Todopoderoso, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y es una gran porción de Taura. Éxodo 18, versículo 1 al 20, versículo 25, y otra porción tan grande como esta. Es decir, no voy a poner mi foco en la porción de hoy, porque voy a continuar con nuestra serie en la que hemos estado. El segundo Éxodo. Y hemos construido el caso a partir de las Escrituras de que, por grandioso que haya sido ese primer Éxodo, las Escrituras dicen que habrá un segundo Éxodo que llegará y que incluso eclipsará al primero. Y, te mostré un gráfico de los autos que van hacia la zona roja, ven. Porque ese Éxodo. Creo que esto está sucediendo en nuestro tiempo, que lo estamos viendo ahora mismo. Nosotros sí es un Éxodo asombroso el que está sucediendo y quiero continuar con eso. Serie de hoy hemos estado hablando sobre el Éxodo y cómo no solo afectó a los hijos de Israel, pero afectó a Egipto y a esta multitud mixta. Eso surgió y hoy me quedo con ese tema de que siempre que Dios hace algo, en Israel o entre el pueblo judío, yo cuestiono que sea. En realidad para las naciones, quiero decir que Él hace cosas por el pueblo judío, pero en última instancia, el pueblo judío tiene el llamado al sacerdocio real. Nación santa para conectar al resto de las naciones con Dios. Es un llamado, no es una cosa del cielo o del infierno. Es como si tuviéramos un llamado como esposos y esposas o empleados. Es un llamado, y es importante reconocer el llamado de Israel en eso. Y en el mensaje de hoy me gustaría mirar a Israel. La restauración de Israel es la clave para el reavivamiento. Porque este segundo éxodo no se trata solo del pueblo judío. Es que afecta al pueblo judío, y se centra en el pueblo judío en este retorno a la tierra. Pero hay gran fruto que viene de ello. Y entonces quiero mirar las escrituras sobre eso. Hemos defendido, a partir de las escrituras, que en el primer éxodo, la escritura dice que había una mezcla, multitud que subió con los hijos de Israel. Entendimos que hubo egipcios que salieron con el pueblo judío. La multitud era mixta. No fueron solo los judíos los que salieron de la tierra de la esclavitud, Egipto era este gran cosmopolita, esta gran América, este gran tipo de América. Casi este crisol de culturas y había una hambruna en el mundo conocido entonces y en toda la nación de Egipto. Y aquella multitud mixta subió con el pueblo judío. Y tenía una gran pregunta. Alguien me envió un correo electrónico esta semana. Tal vez fue un talento de la semana pasada. Y te pregunté, ¿por qué Dios simplemente no lleva a los hijos de Israel allí de inmediato? ¿Por qué las 10 plagas? ¿Por qué prolongar este asunto? ¿Por qué endureció el corazón del faraón? ¿Por qué no podría simplemente haber entrado allí? Los agarró y los sacó de allí y ya está. Bueno, esa es una buena pregunta. ¿Por qué tenemos que prolongar esto durante 10 plagas y decir que son terribles? ¿Y sabes por qué no? Simplemente, ya sabes, podría haber agitado sus dedos y haberlos sacado todos. Podría haber transportado todo tipo de milagros. Pero ¿por qué este juicio prolongado? Y pensé, bueno, esa es una buena pregunta. Así que mientras la respondía, estaba pensando en orar por ello también. ¿De verdad crees que sabemos por las escrituras que Dios dijo que traería juicio sobre los dioses de los egipcios? ¿Pero por qué? ¿Por qué juicio sobre los dioses de los egipcios? Hasta que Egipto reconozca que hay un solo Dios verdadero. Creo que es por el bien de Egipto que vio que todo su sistema era defectuoso y falló, y que finalmente pondrían su confianza en Dios para que existiera. Multitud mixta que subió de Egipto, que el plan de Dios para sacar a los hijos de Israel también tenía que ver con la salvación de Egipto. Pero para ello tuvo que hacer juicio contra los dioses de Egipto. Entonces vieron esto, Él no está cuidando de nosotros, el Nilo no está cuidando de nosotros. Ese no es un Dios muy bueno, todo se volvió rojo. Vi un texto esta semana en un grupo de WhatsApp. Hombre, había un río en Sudamérica que se volvió rojo. No lo hice, alguien más vio eso. No pude ver los detalles de eso, pero vaya, definitivamente era un elemento bíblico.
Tengo que volver y comprobarlo, averiguar qué era eso, Angola o algo así, ¿verdad? Sí, es interesante, este fenómeno se parece mucho al giro de la uña. A la sangre, no sé qué causó en Angela, era alergia a globo, no tengo idea. Pero y fue muy extraño ver estas imágenes de color rojo sangre real. Pero las ranas, las moscas, las luces. La colina, estamos a punto de hacer nuestro pasado sobresaltar y sumergiremos nuestro dedo meñique en. Recrearemos el éxodo y todos nos lo imaginaremos. Nosotros mismos salimos de Egipto y será un gran tiempo. Pero no quiero minimizar este grupo de multitud mixta. Tan hermosa como fue la liberación de Dios para los niños, de Israel y el pueblo judío y asombroso. ¿Qué sucedió? Lo sabes exactamente al mismo día en el plan de Dios. Pero quiero llamar un poco la atención sobre mí, quizás un lado de la historia que no siempre vemos. Y es que los sabios judíos en los tomateles y los Maklit. 13 versículo 19 que según los sabios el 80% de los judíos permanecieron en Egipto. Vaya, nunca habíamos oído eso antes, pensábamos que todos habían salido. Quiero decir, ¿no te alegrarías de estar fuera de Egipto? Bueno, yo no. Leímos la historia, muchos de ellos querían regresar, ¿recuerdas eso? Teníamos puerros y cebollas, la vida era buena en Egipto, nos sentábamos alrededor de ollas de carne. Vaya, hablas de memoria corta, estabas en esclavitud. Pero al parecer algunos se habían asimilado bastante. Pero no creo que sea muy diferente a nuestra época. Mira la investigación de Pu. Pu es un especialista en investigación y realiza encuestas aquí en Estados Unidos. Esto es de algunas investigaciones realizadas en 2020 y fue una encuesta. Fue una investigación realizada sobre la comunidad judía, pido disculpas por la letra pequeña. Ni siquiera puedo leerlo tan pequeño, pero lo leeré para ti. Dijo que, según la investigación pura, la religión no es central en la vida de la mayoría de los judíos estadounidenses. Ahora bien, pocos son los investigadores judíos que realmente se ocupan de ello. Así que no piensen que es una declaración antisemita. Esta es la comunidad judía con su propia encuesta de la comunidad judía diciendo: la religión no es tan importante para la mayoría de los judíos estadounidenses. Incluso los judíos por religión tienen muchas menos probabilidades que los cristianos. Los adultos deben considerar la religión como algo muy importante en sus vidas. El 28% de los judíos religiosos dicen que la religión es importante en sus vidas. Frente al 57% de los cristianos y entre los judíos en general, muchos más informan que encuentren sentido al pasar tiempo con sus familias o amigos. Participar en las artes y la literatura, estar al aire libre, seguir su educación o carrera. Entonces encuentran significado a su fe religiosa. El doble de judíos estadounidenses dicen que obtienen mucho de significado y satisfacción al pasar tiempo con sus mascotas. Como dicen ellos, como dicen lo mismo de su religión. Así que el doble de judíos, al menos en 2020, disfrutan de pasar más tiempo con sus mascotas que practicando su religión. Vaya, esa es una estadística abrumadora. Es desgarradora. De acuerdo con lo que se desprende del resto de las pocas investigaciones, la comunidad judía en Estados Unidos está tan asimilada que la religión no es algo importante. Recordando el Holocausto, comiendo locas. Esas cosas son las que conforman la identidad judía en Estados Unidos. La comunidad judía se ha vuelto completamente simulado, así que cuando leo una estadística como esa, no me resulta difícil creerlo porque eso es. En realidad, ¿qué significa que el 28% encontró significado en su religión? Bueno, entonces es un poco más alto, pero eso es aproximadamente la proporción del 80 a 20 de lo que los sabios mismos extrajeron de Egipto. Tendemos a creer que la comunidad judía en Egipto estaba completamente asimilada. Es más fácil asimilar y seguir la corriente que destacarse. Es más fácil decir, ¿sabes qué pasaría si nos volviéramos un poco más egipcios? Quizás les gustemos, o que se involucren tanto en Huish. La vida egipcia, ahora me di cuenta de que las escrituras decían que eran esclavos y quien no querrá salir de la esclavitud. Pero nuevamente, las escrituras parecen indicar que se apresuraron a querer regresar. Amigos, ese es el peligro de asimilarse tanto a algo. Donde los deportes se convierten en nuestro Dios o sabes que estas cosas no son malas en sí mismas. Artes y literatura, sí, eso es bueno, seguir una carrera, de acuerdo. Esas cosas no son necesariamente malas, pero cuando nos separan de adorar a Dios y se convierten en nuestra prioridad, todos podemos caer en la esclavitud. No es solo una cosa judía. También todo gentil puede llegar a ser esclavo de cualquiera de estas cosas. Podemos adorar a nuestras mascotas más de lo que adoramos a Dios. Esto debería preocuparnos a todos. Estas estadísticas no son de la comunidad judía.
pero todos podemos tener esta propensión. Por lo tanto, Dios está llevando a cabo un éxodo en nuestros días y tiempos. La comunidad judía necesita un avivamiento. No es el misterio, hablé con el rabino Eisen. Algunos de ustedes pudieron asistir a la conferencia de esta semana, es un rabino judío ortodoxo de Israel. Él no es mesiánico, es un rabino judío ortodoxo tradicional. Vino y dio algunas conferencias en el área de Houston y continúa su gira. Le quedan unas semanas en Estados Unidos, pero ya no está aquí en Houston. Admitió que la comunidad judía se encuentra en un estado de buena diáspora. No realmente conectado con Dios. Dijo que históricamente, la comunidad judía en Israel ha estado desconectada de Dios. Fue iniciado por un secularista de izquierda en sus palabras. Pero dijo que pasó algo asombroso. Lo que está sucediendo, dijo, es que los judíos en Israel están viviendo un avivamiento, fueron sus palabras. Se están conectando con Dios como nunca antes, dijo, ha sido un proceso que ha estado viniendo. Pero se ha acelerado desde el 7 de octubre de gente a Manshem conectándose con Dios. Y se sorprendió de que realmente, dice que los jóvenes, las personas menores de 20 años, 30, son apasionados por Dios, y él dijo, la demografía actual en Israel. La mayoría de la población es ahora más joven porque los ortodoxos han sido tener familias numerosas y por eso la mayoría de la población está en realidad por debajo. 30 y esa población muestra la mayor conexión con Dios de todas las generaciones. Él dice que ha visto el avivamiento, que ha vivido allí durante unos 40 años. Está sucediendo en nuestros días y tiempos, y él dijo, además, que algo asombroso está sucediendo. Dice que en todo el mundo la gente está empezando a interesarse por las cosas judías. Aunque veo antisemitismo en todo el mundo, dice, no puedo explicarlo. No sé qué está pasando, pero en todo el mundo. Los gentiles están interesados en las cosas judías y en el judaísmo de las escrituras. Él dijo, está pasando por todas partes, voy y hablo, y él dijo, nunca vi esto. Incluso hace 10, 20, dijo, incluso hace 20 o 15 años. Dijo que, en realidad, se trata de los últimos 10 y aún más, tal vez los últimos 5. Esto viene de un rabino judío ortodoxo de Israel que tiene Él ni siquiera afirma ser cristiano o tener alguna tendencia hacia ello. Pero se sorprende de que, cristianos y gentiles, particularmente cristianos gentiles, tener este interés en las cosas judías y el judaísmo de la Biblia. Y da conferencias por todos lados, dice, esto nunca hubiera sucedido antes. Él dice que estamos viviendo en días extraordinarios, que estamos viviendo a las puertas del Mesías. Aleluya, eso es emocionante. Amigos, creo que las Escrituras predijeron esto. Y entonces quiero mirar algunas de las Escrituras con nosotros y ver que todo esto ha sido parte del plan de Dios. Todo el tiempo. Romanos 11 es el capítulo clásico del rabino Pablo donde habla las respuestas a la pregunta, ¿ha rechazado Dios al pueblo judío? Dijo, y responde a su propia pregunta. Dice, ciertamente no. Y luego va a decir, porque no te quiero. Hermanos, si ignoráis este misterio, no seréis sabios en vuestra propia opinión. Que una oída parcial ha venido sobre Israel y a la plenitud de los gentiles. Entonces Pablo está diciendo que hay algo sucediendo con la comunidad judía en su época. No todos ellos reciben. Él dijo que hay una especie de que no son rechazados por Dios. Todavía son amados en nombre de Dios, en nombre de los patriarcas, pero hay este sentimiento alentador, las comunidades. Están asimilados, no les interesa, no están tan abiertos a su mensaje. Dijo que hay un sentimiento de aliento parcial. Sabemos que muchos judíos del primer siglo aceptaron a Yeshua. Pero hay una escucha parcial, y le da un calificativo. Y dice que el aliento parcial ha sucedido y le dice la plenitud de los gentiles entra. Así que hablaré brevemente sobre la plenitud de los gentiles y lo que eso significa y el tiempo de Dios. Marco. Y déjame saltar al siguiente pasaje de las Escrituras. Yeshua también menciona este concepto de la plenitud de los gentiles. En Lucas capítulo 9, 20 de la noche al 24 se registra que Yeshua dice, pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos y sabéis que su desolación ha llegado, entonces aquellos y Judea deben huir a las montañas y los que están dentro de la ciudad deben salir, y los que estén en el campo no deben entrar en ella. Porque estos son días de castigo, para que se cumpla lo que está escrito. Permítame detenerme aquí solo por un momento. Esa profecía tuvo su mayor cumplimiento. Justo en la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo. De hecho, fue esa profecía la que motivó a los primeros judíos mesiánicos, los creyentes en Yeshua, a huir de Jerusalén, y sabemos que, históricamente lo hicieron, huyeron hacia lo que ahora es Petra y la actual Jordania.
y estaban fuera de la ciudad cuando Jerusalén fue destruida en su mayor parte. Así que ahora déjame continuar. Pero dice: hay de las que están encintas y de las que tienen senos, o las que estén criando niños en aquellos días. Porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre el pueblo. Caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones. Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y sabemos que esto sucedió. Este es el caso: Roma entró, rompió los muros. Finalmente destruyeron el templo, no quedó piedra sobre piedra. Fue una gran angustia. Muchos de la comunidad judía fueron asesinados, muchos fueron liberados como esclavos. Jerusalén fue arrasada. Fue una devastación completa para la comunidad judía, y Yeshua lo profetizó. Pero profetiza otra vez acerca de estos tiempos de los gentiles. Así que claramente es un concepto en las Escrituras, pero cuando miré a los comentaristas, hay mucha incertidumbre sobre cuáles son los tiempos de los gentiles. No está muy claro. Algunos dicen que es la era de la iglesia. Algunos dicen que es la era de los países que gobiernan por Israel. Algunos dicen que es esta dispensación cuando los gentiles son salvados y los judíos no son salvados. Y hay todo tipo de teorías en el cristianismo al respecto, y la mayoría de ellos podrían tener parte de verdad. Pero, y mi enfoque no es necesariamente responder a los tiempos de los gentiles. Por mucho que piense que los tiempos de los gentiles han sucedido a lo largo de las Escrituras. Creo que el primer éxodo fue un tiempo de los gentiles. Si el 80% de la comunidad judía no salió de Egipto, si ese es un número correcto, parece que Dios complementó ese número con gentiles. Y lo está haciendo de nuevo en nuestro tiempo. Si solo el 27% de la comunidad judía dice que la religión es importante para ellos, hay alrededor de otro 80% sentado aquí que es de gentiles que dicen que la religión es muy importante para nosotros. De hecho, el judaísmo de las Escrituras es muy importante para nosotros. Yeshua es muy importante para nosotros. Él es el Mesías judío. Y escuché una enseñanza interesante. Todavía estoy luchando con ella. Creo que Roslie me ayudó a recordarlo. Pero existe esta enseñanza de que solo el 20% de la comunidad judía están conectados religiosamente con Dios. Presumiblemente el 28%, que Dios trae consigo esta plenitud de los gentiles. Y ahora los gentiles terminan ayudando a cumplir los mandatos. Por eso se supone que el pueblo judío se preocupa. Por ejemplo, hoy probablemente estemos. Aproximadamente el 80% de nosotros que estamos aquí juntos quizás no seamos judíos. Pero estás guardando el Sabbat. Estás compensando al 80% de la comunidad judía que no guarda Sabbat hoy. Es un concepto muy novedoso. Debo admitir que es una enseñanza nueva para mí, pero estoy empezando a ver en las Escrituras que puede haber algunos fundamentos para esto. Que la plenitud de los gentiles trae consigo a los que carecen. Lo que falta en la comunidad judía, pero ya ves lo genial que es que... estoy un poco adelantado a mí mismo. Pablo va a decir que hay una importancia en este rechazo. Porque el rechazo del Mesías abrió una ventana o una puerta para que entraran los gentiles. Por ese 80% aproximadamente que dice que no nos interesa la religión, hay una apertura para que los no judíos entren. Si toda la comunidad judía dijera, estamos en pos del Mesías Yeshua, será el fin del juego, se acabará. Lo sabemos por las Escrituras. Yeshua dijo, no me volveréis a ver hasta que os diga. Pueblo judío, bendito el que viene en el nombre del Señor. Así que si el pueblo judío hoy tuviera mayoría, y digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Se acabó el juego, se acabó el tiempo, Yeshua está aquí. Eso es lo que dijo, que hay dos cosas que deben suceder antes de que el Señor regrese. Él dijo que Yeshua nos enseñó. Este evangelio del reino debe ser predicado hasta todas las naciones. Y luego vendrá el fin, así que el evangelio. El mensaje de Yeshua tiene que llegar a todas las naciones, y en gran medida lo ha hecho. Pero el pueblo judío necesita reconocerlo. Y digan bendito él viene en el nombre del Señor. Esa parte todavía está sucediendo, ambas siguen sucediendo. Pero en gran medida el mensaje está llegando a todos los continentes. Todavía hay subgrupos de personas que no tienen el evangelio o la escrituras en su idioma o quizás no han escuchado algunas aisladas. Bolsillos y Amazon son cosas diferentes o la ventana 1040 puede que hayas oído. Pero en general, cada continente tiene un testigo y voy a reducir la velocidad. Un poquito para nuestros traductores. Dijeron, ¿podrías por favor bajar un poco la velocidad? Entonces te escucho, nuestro traductor actual no dijo eso. Pero los traductores me han dicho, por favor, vaya más despacio, así que déjenme ir un poco más despacio. Me apasiona esto, pero daré tiempo para que nuestros traductores traduzcan. Doy gracias a Dios por nuestros traductores, es decir, abren el servicio para todo el mundo.
Hola, hombre, ¿podrías darme la mano para nuestros traductores? Gracias. Abren el servicio a tanta gente que no podrá participar. Así que muchas gracias, lo aprecio. Y voy a ir más despacio. Así Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta el tiempo en que los gentiles se completan. Entonces, ¿ves cómo funciona esta plenitud? Creo que es válida la enseñanza de que hay algo que falta. Solo queda un remanente de la comunidad judía que realmente acepta esto. Pero hay una gran mayoría de gentiles que lo abrazan. Y realmente compensar de alguna manera lo que falta. Corazón, eso es bastante genial, y lo mostraré a partir de las escrituras a medida que avanzamos. Pero quiero poner un ¿Cómo vamos a tiempo? Ayúdanos, Señor, tengo que ponerme en marcha, pero también tengo que hablar lento. Es una contradicción. Ayúdame, Padre, que los gentiles me pisoteen. Quiero mostrarles algo muy notable de las escrituras acerca de la restauración del pueblo judío por parte de Dios y el reavivamiento de las naciones. Así que mira lo que pasa aquí, 1967. Después de casi 2.0 años de Jerusalén, ocupadas por ejércitos extranjeros y gobiernos extranjeros, Jerusalén ha vuelto a estar en manos judías gracias a un milagro extraordinario. Israel atacó, amén, denle alabanza al Señor, solo Dios podría hacer eso. Israel, en 1967 no tenía la cúpula de hierro ni toda la tecnología que tiene ahora. Fueron atacados por sus enemigos y por todos lados y salieron victoriosos. Y finalmente hicieron retroceder a los ejércitos enemigos y pudieron recuperar Jerusalén. Un milagro asombroso, absolutamente asombroso. La bandera que se colocó en el monte del templo fue hecha por un judío mesiánico. Creyente, ni siquiera tenían una bandera con ellos. No lo hicieron, no pensaron que llegarían tan lejos, pero hicieron retroceder a los ejércitos extranjeros hasta allí y pudieron conquistar el hoyo. Puso una bandera judía casera allí hecha por una mujer judía mesiánica, y una victoria asombrosa. ¿Y por qué es eso importante? ¿Por qué es tan importante Israel y por qué es tan importante la restauración de Israel? Bueno, ciertamente es un cumplimiento de la profecía. Lo cual es importante, valida la palabra de Dios, no. La palabra de Dios significa validar. Es verdad, lo quieras creer o no, es verdad. Pero es genial cuando Dios profetiza algo antes de que suceda y veamos el cumplimiento. Pero lo más importante, yo diría que es la razón por la cual la restauración de Israel. La restauración de Israel conducirá a un avivamiento mundial. Vaya, aleluya, eso es genial, y te mostraré algunos ejemplos. Aquí está la escritura de la que les estaba hablando. Pablo dice en Romanos 11, 11 o 2. Digo entonces, ellos no tropezaron, hablando del pueblo judío. Digo, pues, que el pueblo judío no tropezó para caer. Lo hicieron, y él responde a su propia pregunta, que nunca sea, sino su paso en falso. Pero por su paso en falso, la salvación ha llegado a los gentiles para provocar a celos a Israel. Ahora bien, si su transgresión conduce a las riquezas del mundo, y su pérdida a las riquezas del mundo. Los gentiles, ¿cuánto más? ¿Cómo entonces, cuánto más su plenitud? Así que, si el rechazo judío produjo un avivamiento asombroso, y yo diría que hasta cierto punto, toda nuestra preciosa gente no judía está aquí debido al rechazo judío. Vosotros estabais en el primer siglo si hubieran aceptado a Yeshua. Ya se había acabado el juego, se había hecho, fin del tiempo, hecho, pero en los misterios de Dios. Para la letra pequeña, te la leo. Pero amigos, yo diría que estamos en un avivamiento ahora, sé que el mundo se ve oscuro. Sé que el antisemitismo está en aumento. Pero mira algunas de estas estadísticas, la mitad de la gente desde Adán y Eva. Desde que Adán y Eva vivieron. La mitad de las personas que han vivido en el planeta desde Adán y Eva están vivas hoy en día. Así que desde Adán y Eva, aproximadamente 12.000 millones de personas. Actualmente tenemos 6.000 millones de personas en la Tierra. Así que la mitad de lo que ha sido la población total está viva actualmente.
Eso es bastante notable. 6.000 millones, sí, 6.000 millones, 12.000 millones desde Adán y Eva. Según las últimas cifras, 1 de cada 5 de estas personas son creyentes en Yeshua. Ahora podemos discutir sobre qué ramas son, pero eso no es importante para nosotros. 1 de cada 5 profesa la fe en Yeshua, eso es bastante notable, eso significa. Hoy hay más creyentes que en todos los años que nos precedieron. Millones de personas en todos los continentes están llegando a la fe en Yeshua. El mayor avivamiento del mundo está sucediendo en medio de nosotros. Hace un año prediqué un mensaje sobre el hemisferio sur. ¿Cómo está explotando el mensaje del Evangelio? Iglesias en África con cientos de miles de personas reunidas. Iglesias en América Latina con cientos de miles de personas reunidas, y estos eran países que no había grandes poblaciones cristianas, pero están creciendo. Hay una iglesia. Una de las iglesias de Corea con capacidad para 8.000 personas. Miembros, creo que en realidad están cerca del 1.000.000 ahora. Esa es una sola iglesia, ¿puedes creerlo? Eso es enorme. No lo vemos en Estados Unidos porque a veces estamos aislados de todo eso. Pero suceden cosas increíbles. Déjame mostrarte China. China es extraordinaria. En China, ahora hay más de 150 millones de creyentes. Cada hora, aproximadamente 1.200 chinos llegan a la fe en Yeshua, es decir, más de 10 millones. Año de los nuevos creyentes chinos. En 1948, solo había 1 millón de creyentes chinos en Yeshua. La iglesia china representa un aumento del 800% en solo 50 años. ¿Por qué? ¿Cómo sucedió esto? Creo que hay una clave en la historia. Durante la Segunda Guerra Mundial, China fue el único país que no expulsó a ningún judío, que huían del Holocausto. Ustedes, muchachos estadounidenses, rechazaron un barco que llegó a nuestras costas. Tenemos sangre en nuestras manos, los enviamos de regreso a Europa. Cuerda y fueron exterminados en el Showa. Dios nos ayude, eso era Estados Unidos, éramos bastante antisemitas en aquel entonces. No queremos involucrarnos. Génesis 12 dice, bendeciré a los que te bendigan. Mira cómo la China bendice al pueblo judío. Pido disculpas por la diapositiva más pequeña, pero la leeré allí para ustedes. Los chinos bendicen a los judíos. Durante la Segunda Guerra Mundial, a miles de judíos que huían de la persecución en Europa se les permitió establecerse en China. Shanghái fue el principal destino donde 18.000 judíos huyeron y se establecieron junto al pueblo judío. Más de 80.000 judíos llegaron a China entre principios de 1900 y 1940, justo antes o durante la Segunda Guerra Mundial, y China los recibió con los brazos abiertos. Les permitió vivir en Shanghái justo al lado de la población judía y china. Los chinos abrazaron al pueblo judío. Terence está de acuerdo, él hizo el trabajo. El trabajo ministerial allí se conecta con los creyentes en China. Es increíble lo que está pasando, espero poder leerlo. Según el grupo de investigación P, la población total de China podría superar los 240 habitantes. En Israel también hay un número significativo de chinos no creyentes. Existe una conexión increíble entre China e Israel. Hay una hermosa relación. Pero los chinos que conocí que eran de la iglesia clandestina te harán sentir que retrocedes, estos tipos son intensos. Se levantan temprano en la mañana para orar y estudiar las escrituras y memorizando las escrituras y son una misión para ganar el mundo para Yeshua. Tienen como una estrategia que desarrollan. Fui a su casa, me invitaron a comer, a mi esposa y a Benjamín. Y me mostraron la habitación, sí, aquí es donde hacemos estudios bíblicos y aquí es donde nosotros oramos, y ellos sabían que todos los estudiantes chinos de la universidad en la que yo estaba. Y eran estratégicos, tenían como una lista de objetivos. Sabían con quién iban a hablar y dijeron, está bien, Nathaniel, hablaste con él la semana pasada, vale, ahora es el turno de Alicia.
Hablas con él y luego lo invitarán a cenar. Vamos a presentar el mensaje de Yeshua. Y lo aceptarán o no, y seguiremos orando. Para ellos y luego los que aceptan, dicen, está bien, tenemos que discipularlos. Entonces abren su sala de estar y tienen un estudio bíblico en la semana, dije y... Ellos van a la escuela a tiempo completo. Apenas pude terminar mis clases de hebreo y... Estos tipos también tienen hijos y familias. No sé cuándo duermen si duermen. Pero todos los chinos de la iglesia clandestina que conocí en Israel estaban en llamas y... No se trataba solo de su propia fe, sino... compartiendo la fe estratégica militante yo lo haría. Dicen que la nieve es una de las iglesias subterráneas que crece. No puede ser tan estratégico y no tener fruta. Vaya, hacen que todos los estadounidenses se sientan un poco rezagados, quiero decir, son increíbles. Su pasión es contagiosa. Pero quiero en el poco tiempo que me queda. Le mostraremos cómo Israel es la clave del avivamiento. Te mostré cómo funcionaba en China. Y realmente tengo que hacer mi letra más grande la próxima vez. Así que espero poder leer esto, el 70% de todos los que han llegado a tener fe en ti. Ha llegado a la fe desde la convención de Sinus que se celebró en Basel, Suiza en 1918. Mejor leyendo eso es U. 97 el nacimiento de un sionismo en el siglo XIX. No voy a poder leer esto y... Pensé que podría hacerlo más grande. Ah, ahí vamos, ahora es más grande. Nacimiento de... En el siglo XIX, cuando el sionismo se extendía por todo el mundo, la proporción de creyentes y no creyentes era de 1 a 27. Entonces, por cada creyente en Yeshua, hay 27 personas que no creen en Yeshua. Hoy les dije que ese número es del 1 al 5, eso es desde 1890. Amigos, eso es una explosión, eso es un resurgimiento. Más del 50% de los que alguna vez llegaron a la fe lo han hecho. A la fe desde la fundación del Estado de Israel en 1948. Según Ralph Winter y el Centro de Misiones Mundiales en Pasadena, California, el número de creyentes evangélicos está creciendo 3.5 veces más rápido que la población mundial. Eso es notable. Cuando nació el sionismo, solo el 3% de los africanos se llamaban cristianos. Vaya, hoy, y el número es realmente bajo, porque esto tiene algunos años también. Hoy en día el 50% se identifica como cristiano. Era 1948, ahora estamos en 2025. El 50% del país dice ser cristiano. En 1897 Corea del Sur tenía solo un 1% de cristianos. Hoy en día ya supera el 40%. Y como mencioné, Corea del Sur también tiene la iglesia más grande del mundo. La iglesia del Evangelio completo en el alma, que en ese momento tenía 80,000 miembros. 800,000 miembros, creo que ahora están cerca del 1,000,000. Y creciendo. Amigos, hay un avivamiento sucediendo. Déjame mostrarte rápidamente, a partir de la historia, cómo esto está vinculado a Israel. Entre los años 1700 y 1800 comenzaron las primeras migraciones a Israel. En su mayor parte, antes del siglo XVIII. Hubo muy poca inmigración de judíos que regresaban a Israel. Hay un puñado de separadim y un poquito, pequeñas chispas aquí y allá. En general, no fue hasta los siglos XVII y XIX, cuando empezó la verdadera migración a que... Aún no existía Israel, pero ¿qué llegaría a ser Israel? Durante ese mismo tiempo, el pueblo judío comenzó a regresar a casa, a Israel. Tuvimos el primer y segundo gran despertar en Estados Unidos. Dios comenzó a derramar su espíritu sobre nuestro país. Si alguna vez lees esas historias sobre los grandes despertares en Estados Unidos, fue notable, está en nuestros libros de historia, fueron tan increíbles. Los estadounidenses estaban siendo salvados por las masas. Jonathan Edwards, Whitefield, y Finney, todos estos grandes avivadores que estaban predicando. Y los estadounidenses comenzaron a acudir en masa a la fe. Nos salvaron, los avivamientos salvaron a Estados Unidos, ellos consiguieron los avivamientos. El primer gran despertar nos ayudó a superar la Revolución Americana y nos unió. En realidad unieron las colonias en América. Los avivamientos, nuestra nueva fe en Yeshua, porque todos habíamos venido bajo Yeshua. Pudimos trabajar juntos en lugar de tener la división, la segunda forma más grande. Justo antes del despertar del primer grado, ocurrió justo antes de la Guerra de la Independencia. El despertar del segundo grado ocurrió justo antes de la Guerra Civil.
guerra y nos preparó para un baño tan sangriento como lo fue la guerra civil. Había grandes avivamientos que estaban sucediendo durante la guerra civil y realmente ayudó a prepararse. En realidad fueron los avivamientos los que nos dieron la persistencia en Estados Unidos de decir no a la esclavitud. Hay un avivamiento que entonces necesitamos detener esto no es correcto. Y necesito acelerar. Entre 1897 y 1901 se celebraron las primeras conferencias sionistas durante ese mismo periodo. El Espíritu Santo se derrama en Estados Unidos y Topeka, Kansas. Las primeras veces con Charles Parham en Topeka, Kansas, de Rook siendo derramado y la gente hablando en lenguas. ¿Ves cómo la nación se une, Dios atrae, derrama su espíritu? De 1905 a 1908, se recupera el idioma hebreo. Te va a encantar. De 1906 a 19. El idioma hebreo, después de haber sido una lengua casi muerta durante 2000 años, solo se utiliza en liturgia y ceremonias. Dios sana la lengua hebrea y sucede la calle Azusa. Derrama lenguas sobre el resto de las naciones, aleluya, ¿qué te parece eso? 1948, Israel vuelve a ser nación, Israel se cura como nación, 1948. El auge del avivamiento de sanidad en América, grandes predicadores recorriendo todo el país. Curaciones notables, piernas que crecieron, personas con ojos que no podían ver. Viendo, milagros notables. Y por supuesto, con cada movimiento verdadero de Dios también hay un mushugana contraproducente. Pero aún así, hay curaciones documentadas notables, los ladrones de aceite, los lindeos. Los grandes hombres de Dios que anduvieron predicando durante el avivamiento en este tiempo. Y enormes carpas se llenaron y cientos de miles de personas llegaron a la fe. 1967 Israel recupera Jerusalén. 1967, el movimiento del pueblo de Jesús revive en los Estados Unidos. Y miles de judíos se salvan. 1973 Israel defiende el territorio conquistado en 1973, momento cumbre de la renovación carismática. ¿Qué Dios hace en Israel y trae avivamiento a las naciones? Es genial, ¿ves la conexión entre los dos? En conclusión, diría que hay una conexión divina entre Israel y las naciones. La plenitud de los gentiles conducirá a Israel exceptuando a Yeshua. La aceptación de Yeshua por parte de Israel conducirá a un avivamiento mundial y al regreso de Yeshua. ¿Ves cómo están conectados? Necesitamos las naciones, necesitamos la plenitud de las naciones. Un papel intercesor, y yo diría incluso un papel acompañante y ayudar al pueblo judío a cumplir con sus deberes, pero se supone que deben cumplirse. Es hermoso. Me encanta ver a los no judíos en la Pascua, en Yom Kippur y en Rosh Hashanah. Compensar el 80% que no está aquí. Los gentiles vienen y traen plenitud. Pablo nos dijo que esta es la buena noticia para los judíos primeramente y también para los griegos. ¿Te das cuenta de que si siempre hubiéramos dicho ese patrón de que cada generación dijo que esta es una buena noticia para el pueblo judío primero y luego para las naciones? Siempre habíamos tenido un contexto judío en nuestra fe, pero abandonamos el modelo de Pablo y dejamos de ir a la primero el judío y dejen de declarar que es el judío primero. Comenzó a jactarse de las ramas sobre las cuales Pablo nos advirtió. Pero eso se está revirtiendo en nuestros días y tiempos. Estás aquí porque has escuchado el mensaje. La roca se agita en tu corazón. Tienes la visión, Él te está dibujando. Eres parte de las primicias, eres parte de la plenitud. Ya seas judío o no, todos somos parte de este movimiento de restauración. Y amigos, se va a eclipsar. Y va a culminar con el regreso del Mesías, estoy convencido. Somos el movimiento antes del regreso del Mesías. Estoy absolutamente convencido de que Israel ha regresado a su tierra, Israel está viendo un avivamiento. No se pongan nerviosos porque no todos llegarán a la fe en Yeshua, pero eso sucederá. Él hará su trabajo, seguimos orando, seguimos intercediendo por ello. Pero hasta entonces se está cumpliendo Ezequiel 36 donde el pueblo judío volverán a la tierra contaminados por las naciones. Y va a rociarlos con agua limpia y quitarles la inmundicia del paganismo, la idolatría y la asimilación que trajeron consigo. La agenda liberal de izquierda que necesita ser eliminada y eliminada. Él está haciendo eso, hay un avivamiento sucediendo en la tierra. Hablé con religiosos y me dijeron que era extraordinario, que soldados judíos que ni siquiera son estos jóvenes de 18, 19 años. Ni siquiera son religiosos, pero piden espectáculos de oración. Dijo que no podíamos cumplir con los pedidos. Ni siquiera eran religiosos antes de entrar al ejército. Él dice, deberías haber escuchado el rugido de los jóvenes, mientras comenzaban a adorar a Dios y a alabarlo mientras iban a la batalla. Él dice que nunca habíamos visto algo así.
Él dice, yo estaba en la CFDI, era un rabino reservista en la CFDI. Nunca hemos visto nada parecido. Celebrando Sabbat, celebrando Hanukkah. Reconectarnos con nuestras tradiciones, reconectarnos con nuestra gente, dijo, los niños. Los jóvenes de 18 y 19 años están llevando nuestro país. Están sanando la brecha, dijo, las cosas están cambiando. Es increíble, solo yo podría hacer esto. Esto es de alguien que no reconoce a Yeshua, pero reconoce la mano de un día. Creo que reconocerá a Yeshua, él está en él. Escritura si no puedes dejar de ver a Yeshua. Escritura si pasó tiempo en la casa de la misión Rosli y la unción. Hay algo que estoy convencido de que no puede escapar de ello en el nombre de Yeshua si está. Mirando tal vez no debería poner todos los nombres ahí, pero creemos por Dios por grandes cosas. Amén, amigos, estamos viviendo días notables, estamos viviendo. En el avivamiento, entonces, ¿cuál es nuestra parte? Yo diría que oremos por la salvación de Israel. Actuamos como intercesores en este apoyo judío mesiánico. Creyentes y reconectarse con el judaísmo. Frutos de nuestra fe. Eso es lo que estamos haciendo aquí, estás en el lugar correcto en el momento correcto. Dados una mano, sois parte del cumplimiento de la profecía, eres parte del cumplimiento de lo que está sucediendo en el mundo hoy en día. Vosotros sois los primeros frutos de ello. Sigamos avanzando, sigamos presionando, vivimos en días extraordinarios. No permitan que algún temor al anticristo o a la persecución les impida ser activos en su fe. No nos hago pasar por todo eso también. Él los ayudó a superar el primer siglo y nos ayudará a superarlo también en el siglo pasado, pero tenemos que ser activos. Sí, tenemos que prepararnos, tenemos que ser sabios como serpientes, como lobos. Pero necesitamos estar a punto de proclamar las buenas nuevas del reino de Mesías Yeshua. Es la buena noticia para el judío primero y también